Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? ¿Estáis pasándolo bien en casa? De xuro que sí, de xuro que pasáislo vosotros mejor que los grandes. A ver, hoy estoy aquí para contaros una cosina que vos prestar, para enseñaros a hacer un libro. ¿Y por qué digo a hacer un libro? ¿Sedrá escribir un libro, Susana? No, porque vamos a escribir el libro y vamos a hacerlo. Vamos a hacer un libro. Además, va a ser un libro muy guapo y muy interesante de hacer porque no se cose. Y podéis hacerlo todos vosotros, ¿vale? A ver, está un poco mal fecho porque ya para enseñaros cómo se fai, pero pueden hacerse los dibujos mucho mejor, puede escribirse mucho mejor también, pueden ponerse ventanines, pueden hacerse muchas cosas. Hoy vamos a ver la técnica básica para llamar a hacer el libro, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, para hacer este libro vamos a necesitar 2 cartulines, fuelles, todos los que queráis, por lo menos 2, pero cuantos más pongáis, más gordo va a ser el libro. Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuelles. Va a quedar un libro muy guapo, con 6 fuelles. Una regla, un boli para marcar, barra de pegamento, que yo como no tenía en casa, tengo otro pegamento, y si necesitáis de este pegamento, igual tienen que echaros un gavito papá o mamá. Y otra cosa para la que también vais a necesitar papá y a mamá, porque ya es peligroso, un cúter, pero llena más que para hacer unos cortes y luego lo demás, hacéislo todo vosotros, ¿vale? Y para cortar el cúter y no estropallar la mesa, yo cuello la tabla en la que corta mamá la comida, ¿vale? Doy la vuelta y vamos a usarla para cortar los papeles. Lo primero que vamos a hacer ya es la portada, ¿vale? Para la portada necesitamos los 2 cartulines. Y lo que vamos a hacer es doblar la cartulina por la mitad, con mucho procuro, ¿eh? Cuanto mejor lo hagáis, mejor sale el libro, porque tiene que quedar todo igual. Y veis, ya tenemos una cartulina por la mitad y vamos a hacer lo mismo con la otra. ¿Vale? Y esto mismo que hicimos con los cartulines, hacémoslo con los folles de papel. Entamamos doblándoles todos, ¿ven? Doblegamos la primera. Todo con procuro para que quede bien. Doblegamos la segunda. Vais a ver qué libro más guapo vamos a quedar, ¿eh? Luego cuando lo finemos vamos decorando la portada, vamos escribiendo el cuento que nosotros vamos a inventar, vamos poniéndoles ilustraciones. Voy a enseñaros a hacerles ventanines, los dibujos con ventanines, los pequeños con ventanines, que es muy fácil, para que entaméis a hacer un poco de movimiento del libro, ¿vale? Ya casi que estoy finando. Vosotros podéis estar haciéndolo conmigo. Aquí. Aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es usar las clases de matemáticas básicas y medir. Agarramos la regla y, como vos digo, hay que hacerlo todo con mucho procuro para que quede igual. Entonces, lo que vamos a marcar van a ser 3 centímetros por aquí y otros 3 centímetros por aquí. ¿Cómo lo faigo? Pues veis, los más pequeños, que la regla tiene unas medidas, ¿no? Ponemos el borde de la folla aquí, que es donde marca el 0, y medimos 1, 2 y 3 en las 2 esquinas, ¿vale?
Veo que cortas un poco la cabeza, porque como estamos haciéndolo desde casa con un móvil, tampoco en que de ya hacerlo bien. Marcamos 3 centímetros y 3 centímetros. ¿Veis dónde te ha marcado? Pues vamos a hacer esto con la otra cartulina y con los fuelles. ¿Vale? Tres. Esto podéis marcarlo con un lapicero para que yo no se vea mucho. Yo estoy poniéndolo con un boli para que vosotros podáis verlo bien, ¿vale? Acordáis vos, siempre 3 centímetros por cada lado. Tengo aquí un puntín y aquí marqué 3 centímetros y otro puntín. Si sentís algún ruido perrí, puede ser, como tengo 2 perrines y una gata, andan travelando por donde. Y basta que cierres la puerta para que quieran entrar. Vale, pues ya todo marcado. Ahora llamáis a mamá y a papá, que bueno, de seguro que están ahí también. Y vamos a entamar a cortar. Entamamos con los cartulines de la portada. Aquí voy a marcar con boli cómo vamos a cortar, ¿vale? Para que lo veáis. Porque son distintos los dos. Porque este y el truco de hacerlo en sin coser. Mirad. Una de ellas, ¿veislo? Vamos a cortar de los puntos que marquen los 3 centímetros del borde, vamos a cortar todo lo que hay por el medio. Y en la otra vamos a cortar la parte de fuera, aquí y aquí. ¿Vale? Pues agarramos el cúter. Mamá y papá también con cuidado, porque esto ya es peligroso. Y llegando al punto que tenemos que llegar. ¿Veis cómo está? Queda abierto por aquí. Y esta parte queda cerrada. Esto ya es lo que va a encadar más la portada. ¿Vale? Y la otra va a ir por dentro. Voy a desprender ahora cómo. Mirad. Esta está cortada así, ¿no veis? ¿Veis, no? Pues esta parte de aquí, esta folla de aquí, vamos a meterla por aquí. Entonces, para eso, doblegamos un poco sin que se noten los pliegues y metémosla por este furaco. ¿Sí? Hasta la mitad. Y ajustámoslo bien, hay que hacerlo con cuidado para que no se engurrie y ya tenemos la portada. ¿Veis? Queden xuníes como un libro en sin coser. Vamos a hacer muy asemejado con los fuelles. Con los fuelles y una de ellas vamos a cortar la parte del medio y en todos los demás
vamos a cortar esta parte, ¿vale? Una la del medio y el resto lo de fuera. Porque en la que cortamos por el medio van a ir entrando el resto de los fuelles, ¿vale? Estos vais una por una cortando por aquí. Uy, ya tiré el móvil. Bueno, no pasa nada. Más o menos. Ya que tenemos una mesa un poco ajustada. Esto si tenéis habilidad podéis cortar esto de xuntes. Y si no, vais una por una, ¿vale? Yo suelo cortarles de fuera, de dentro para afuera, para llegar justina al punto que tengo que llegar. Por eso a veces a hacerlo así y a veces a hacerlo una a una, pero ¿veis? Tanto es cortar es así. Entonces entamamos y al cortar acabóse, guardamos el cúter bien cerradín y fuera del algame de los niños. Metemos per esta que está cortada por el medio, vamos metiéndoles otras una a una, agarramos una y lo que hicimos con la portada, doblegamos un poco la fuella y metemos a pel furaco, hasta la mitad y con mucho cuidado para no romper la fuella, porque los fuelles son un poquito de aquella manera, vamos colocándolo. Ya tenemos dos. Abrimos por la mitad y vemos que la del furaco por el medio está aquí, pero aquí vamos a meter la siguiente. Doblegamos y metemos la per aquí. Acordáis ahora hay otras aquí, metemos la pel furaquín y va a quedar una per delante del que metimos en antes y otra per aquí encima, ¿vale? Vais solo cuando lo hagáis. Aquí, con mucho cuidado, ya está metida, ¿veis? La siguiente hacemos lo mismo, entra per aquí. La siguiente lo mismo, entran todos por aquí, por la parte del medio van entrando todos. Con mucho cuidado para no lo romper. ¿Vale? Y la cabera. O sea, hacemos lo mismo. A ver si consigo, aunque no se me vea la cara, que no caiga el móvil. Pongo así, hola. Venga, vamos aquí. Ahí vamos. Ya está, ¿vale? Tenemos el libro. Y este libro, en 5 ser, vamos a meterlo en la portada. La portada está igual que los fuelles. Entonces tenemos en la parte del medio un furaquín por el que vamos a meter la primer fuella que tenemos aquí, ¿vale? Pero tenéis que saber que el libro va a quedar con una fuella menos de los que tiene, perdón, porque va a quedar por dentro de la portada y eso vamos a cerrarlo, ¿vale? Metemos la per aquí. Metemos, perdón, esta, la que está confundiendo, la que está cortada pelos yaos, ¿vale? Porque el otro ya no está cortada.
porque ya la primera, que ya la que está afuracada pel medio. Entonces tenemos que meter la que está afuracada por los lados, si no, no la podemos... Vale. Pero lo bueno de la encuadernación es que si te confundes, pues vuelves a sacarlo y ya está. Y ahora vamos colocándolo con mucho procuro aquí. ¿Veis? Queda una folla por dentro de la portada de los dos cartulines y el resto y todo el libro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer una cosa que cuando son libros grandes llévase a la imprenta y dice, tenéis que decir al de la imprenta que vos limpie el libro. Limpiar un libro y cortar los bordes, cortar los bordes muy cerca del borde para que queden las follas igual, para que no se vea así, que se ven las follas de fuera saliendo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es esto, mirad, a ver si le puedo poner el móvil para que se vea. Y poner la regla. Esto igual tenéis que, va a tener que ser papá otra vez para cortarlo con el cúter. Ponéisla muy al borde, muy cerquina, y vais a cortar por aquí. Para cortar bien con el cúter una cosa tan grande, lo que tenéis que hacer es hacer como una marca sin calcar mucho y luego de ir pasando una vegada y otra vegada y otra vegada hasta afinar, ¿vale? O sea, ya marcamoslo así, agarramos el cúter y cortamos. Sin que marche la regla, a cortar siempre por el mismo sitio y hasta llegar al final del libro. Si es muy gordo, pues vais a la imprenta y decís que vos lo limpio, ¿vale? Hasta que un poquitín más. A ver. Quédame una. ¿Veis? Mirad cómo queda. Comparáis esta parte que está limpia con esta parte que no está limpia, ¿vale? Hacemos lo mismo. Todo. Per este borde y per este borde. Y esto, como os digo, tiene que ser papá o mamá, porque los cúters son peligrosos, porque corten mucho. ¿Veis? Esto yo creo que no puede pasar, que se os marche la regla. Y casi que está. Mirad, ¿veis? Y hacéis lo mismo por este lado. Ese día a mí quedó bastante bien y a mí que no voy a tener que limpiar mucho. Vale. Ahí va. Ya está. Quitamos todos estos papelinos que son los restos de limpiar. Cerramos el cúter otra vuelta y ahora sí que afinamos con él, ¿vale? Queda el libro y en cuanto mayor con más procuro hagáis esto, más limpio queda. Pues ya tenemos el libro para escribir. Ahora, ¿qué hacemos? Veréis. Aquí tenemos una cosa que podemos
que tresnar un pouco máis. Tenemos unha portada que podéis deixar así e que se vea esta folla, o podéis pegar estes dos e que quede máis duro, ¿vale? E además é mellor porque al final, en esta parte, como metimos la folla de los papeles, queda aquí y queda un poco raro. Entonces lo que vamos a hacer es pegarlo. Para esto necesitamos o barra de pegamento, o cola blanca, o como yo no tenía, un pegamento de estos que tendrá que usar papá o mamá. Si usáis cola blanca o la barra de pegamento, lo mejor es echar el pegamento siempre del medio para afuera, ¿vale? Siempre. Echamos por aquí toda la cola y luego hacemos esto. Agarramos los dos y puesto así en la mesa, pero para que lo veáis, ¿eh? Tenemos esto con el pegamento, pegamos lo de aquí para aquí y vamos pasando la mano para que pegue bien, ¿vale? Mirad. ¿Por qué digo de fuera del centro para afuera? Porque así no queda mejor esparcido el pegamento y no hay, no quede, no engurria tanto el papel. Vale. Ya no sé ni falar. ¿Veis? Tengo aquí el pegamento echado y lo que voy a hacer es esto. ¿Vale? Echadlo también. Mirad. Esta parte ya está pegado. Y ahora voy a hacer lo mismo por aquí. Voy a echar el pegamento y voy a pegar esta. Este pegamento que estoy usando y es fuerte y no necesito echar mucho. Como mejor queda ya con cola blanca, porque espardís la cola blanca per dallure y ya como mejor queda. Hacemos lo mismo que dije antes. Y cuando echáis cola, si veis de alguna angurria, agarráis, imagináis que estoy en la mesa, ¿vale? Agarráis la mano con un trapín y vais pasándolo así, de fuera del medio para afuera, para quitarles engurres, ¿vale? Ya está. Algún día podremos dar el tallerín presencialmente y ayudo y vos. O con un trípode. Cuando pueda salir, mercaré un trípode para poder hacerlo bien. Y luego vamos a hacer un cuento. Estillado, estoy haciendo lo mismo, ¿veis? Eché el pegamento y voy a pasar esto para aquí. Pues ya está. El libro está hecho. Podemos meter todos los folles que queramos. Nunca cosimos nada y hicimoslo muy rápido. ¿Vale? ¿Qué podemos poner en la portada? Podemos poner un dibujo. Podemos poner letras de goma eva. Podemos poner ventanines. ¿Cómo hacemos los ventanines? Agarramos un papel de lo que queráis. Hacéis un dibujo, por ejemplo, en un papel. Que como yo no tengo ahora, a ver, vamos a pensar. Imagináis que queréis poner, por ejemplo, un sol y debajo del sol un llazo, ¿vale? Por ejemplo. Mirad. Agarramos papel charol amarillo. Dibujamos por la parte de atrás un círculo dejando un poco de sitio, ¿eh? Parecéis como una lengüeta así, ¿no? Y vamos a cortar así. Agarramos y cortamos.
¿vale? Vamos cortando por la lengüeta y ahora vamos a cortar el círculo, pero no entero, solo nada más que fa hasta la lengüeta, ¿vale? Tenemos la sina. Y por aquí, esta lengüeta, doblegamosla para adentro. Y vamos a quitar estos picos que sobresalen, que queden muy feos. Vamos a quitarlos. Quitamos un pico y quitamos el otro pico. ¿Veis? Porque así la lengüeta va a quedar por detrás del sol. Entonces, por aquí echamos pegamento y pegámoslo donde queremos ponerlo, ¿vale? Echamos el pegamento y pegámoslo así. Queremos el sol de aquí, por ejemplo, pegámoslo ahí y ya está. Echámoslo ahí bien marcado. ¿Vale? Ya tenemos el sol. ¿Vale? Vamos a poner los rayos. ¿Los rayos cómo los hacemos? Pues podemos pintarlos o podemos hacerlo con papelinos. Imagináis que vamos a hacer esto. Estoy haciéndolo muy sencillín el dibujo para explicaroslo, ¿vale? De seguro que vosotros pintáis mucho mejor que yo. Mirad, podéis desear también, si queréis. Y queda guapo. Que los rayos salgan un poco del libro, si queréis. O si queréis, deseáislo dentro, eso como vosotros veáis, ¿vale? Si va a quedar por fuera, echéis pegamento en la mica en la parte que va a tener el libro. Y si no queréis que sobresalga del libro, pues no tenéis más que cortarlos en pues, ya veréis. ¿Queremos que sobresalgan del libro? Dejámoslo así. ¿Que no queremos que sobresalgan del libro? Cortamos lo que nos sobra. ¿Vale? No esperé que... ¿Vale? Queda así. Y decíamos que dentro podríamos poner un título, podríamos poner de alguna cosa, ¿vale? Por ejemplo, un llazo de goma eva, por ejemplo. Porque en este cuento, imagináis que ponéis, queréis hacer el cuento de una formiga que perdió el sollazo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, preparáis una formiguina.
Esto es un ejemplo, por poner una cosa de la portada. Vosotros hacéis la portada como queráis. Imagináis que el libro y la formiga que perdió el so yazu. Y el yazu, yo una historia, pues tiende a ir buscarlo al sol, por ejemplo, ¿vale? Y no se sabe al principio, pero vosotros ponéis la portada, el yazu dentro del sol. Os ponéis unos cuellos muy grandes a la formiga. Vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Vamos a poner esto para los cuellos y vamos a pegar un aquí. Ya veréis cómo vamos a pegarlo primero para que se vea. ¿Vale? Y el otro vamos a ponerlo montando un poquitín este huello, ¿vale? Así. Ahí. Ahí. Y vamos a pintarles pupilas. Vamos a poner con los huellos azules a la formiga. Y vamos a pintar las patas. ¿Vale? Y unas antenas. Y escribís, por ejemplo, la formiga que perdió el soyazu. ¿Veis? Y un ejemplo, la formiga que perdió el soyazu. Y cuando miráis, si sacáis el sol, está el yazu detrás del sol. Esto de las ventanines podéis hacerlo también por dentro. Y podéis pegar, miráis, podéis poner antenas con esto, por ejemplo. Unas antenas con esto. Las antenas podrían ser muy guapas así, ¿vale? Estos son los alambres. Esto además, como ya hay alambre, podemos ponerlo... A ver. Vamos a pintar donde marqué yo las antenas. Vale, para marcar el pegamento. Pegamos una aquí. Me parece que no, esto no pega. Bueno, tendría que ser con otro pegamento, pero podríais poner... Estos son los peligros del directo. Podríais poner dos antenas así, ¿vale? Lo que pasa es que necesitáis otro tipo de pegamento que yo no tengo. Y dentro entamáis a escribir el vuestro libro. Por ejemplo, una idea. Escribir un libro, un cuento, que fale de un llobo, una formiga y una cafetera. ¿Qué puede pasar con un llobo, una formiga y una cafetera? ¿Vale? Voy a escribirlo aquí y vosotros vais a hacer, ¿vale? Un llobo. Lo que pasa es que vais a verlo al revés, me parece. Sí. Una formiga y una cafetera. Pensáis un título.
preparáis la portada y entamáis a escribir el cuento y pasáis una tarde per guapa con papá y mamá yendo el cuento, ¿vale? Miráis el que escribí yo. El que escribí yo llámase Boom y fala d'un neno que un día cayó y pasaron cosas muy raras. ¿Queréis que os lo cuente muy rápido? Miráis. ¡Boom! Aquel boom marcó la culada y el fin de la callía. L'entamu fue un esvariar en sin control per aquella baixada tan pindia pa afinar nel río. Pero, y esto y era lo más raro, no finó con un chof o con un splash, no, finó con un grandísimo boom. Al entrar en el agua, Massimín tuvo la sensación de esnidiar per un túnel en sin fin, como de aire, pero un tiempo que no fue a medir, pero que facíase etenru, no acababa nunca. Y finó con un boom en medio de un suelo de piedra duro y en suchu, y entró el agua. Y era tan raro. Quedóse un rato allí, pensatible, faciendo por entender. Hay cosas que no pueden explicarse, comentó, y levantóse, esclucando perende, naguando por atopar un camín o cualquier cosa que pareciera una salida o una razón convincente para entamar a caminar. Y entonces vio los árboles. Y como un destín y era mayor que ningún destín, empovinó pa allí. Mientras que avanzaba, atalantó que podía sentir el gorgutear del río. Si casi el camín estaba en suchu, y no había ni en res de agua. Iba pensando en todo esto cuando apercibióse de que veía les cosas averdosaes y ondulantes. Estaba dentro el agua, pero no se mollaba, y yera lendar. Raro, rarísimo. Cuando llegó a los árboles, un cruxíu removió les fuelles. Desiguiu, instintivamente, miró para el origen del río, pero todo lo que fue a ver fue una serie de huellos. 4, 6 que 5. 6 pares, que esclucaben isoyertes, pa llueo sumir pente la oscuridad que endolcaba la viesca. Massimín nun yera un neño miedoso, y además poca cosa podía facer, más que correr, faz al llugar hubiera el reyumu d'aquellos huellos. Y cuando llegó, lo único que quedaba yeren aquelles xacedes, ¿eh? De pies. Xacedes de pies. Xacedes de pies pequeños, como de neños, netu que los suyos. Corrió, siguiendo la huelga, o sea, el camín que marcaban los pies, ¿vale? De xuro que llevaba de algún pueblo, o viviría xente grande que pudiera echar un gavito para regresar a casa. Otro ejemplo de les ventanines, ¿vale? La viesca estaba escura, llena de solombres. Los árboles espurrían las oscañes, debuxando figures que asemellaban monstruos. Una de aquellas cañas enganchóse en la so chaqueta. Sintió aquellos dedos de madera afilaos esvariar pel sollombu, tarazando y la pellella. Clayó al tiempo que pegaba un tirón col que fue a soltarse. Y salió a rau restallau, mentando que la so chaqueta ximielgábase en farrapos colingando d'una caña. Corrió y corrió, en sin atalantar que en la viesca diben abriéndose claros y que el sol caldeaba un poco ñen más. Y entos, allá l'antrón, violo. El fumo de les chimenees. Na llegándose al pueblo, entamó a sentir el xareu. Les cases enrodeaban una pequeña placina, a un montones dominos per pequeños taben a les sos coses. Unos atendían los puestos del mercado, otros cantaban, no, lo, otros
tocaban la pandereta, caminaban, compraban. Un mercado como cualquier otro. Lo diferente era la xente. Aquellos personines de malpenes medio metro de altor, con los sos gorros colloraos y aquel furaco una mano, rabilando per dayuri, gallasperos y sin esmolición aparente. Trasgos. Y eran trasgos. Aquella triba duendes de los cuentos de la Somá, que armaban unos espolines tremendos y cayoreaban a los humanos. Colóse pente ellos y pasín a paso fueron advirtiendo la so presencia. Unos avisaron a otros con un coldazo disimulado. Mira, mira, mira! Soyutos na orella. Mira quién está, mira quién está ahí, mira. Y nun intre, el pueblo estaba en silencio y milenta güellos ablucaos trespasaban a Massimín. ¡Un neño! ¡Un neño! ¡Un neño! ¡Un neño! Estes dos payabres esnaloteaban pela plaza, hasta que un de ellos allegóse a Massimín. ¿Cómo llegueste aquí, rapazu? Ay, trasgo, que sí yo. Esvarié pel río y estoy aquí. Y claro, comentaron que por amor de una rara causalidad, que non casualidad que también, Massimín cayera en el túnel que servía de paso entre los dos mundios. Y nos días que siguieron, en compañía de los trasgos, Massimín deprendió a facerles trasgaes más increíbles, armóles bien gordes, y rilló como el que más. Pero cuando quiso volver, dixéron-y que non podía, que aquel túnel yera de ida, pero non de vuelta. En xamás había retorno pa un ser humano. Y estaba tan fartuco. Massimín quería volver pa casa. Y esa yera la única razón que facía tar allí agora mesmo, a la salida al túnel, con aquella caña que afilara con tanto procuro. A ver si yera pinchar el túnel y a nubrir el pueblo de agua, pa poder salir. Eso sí, diban llenar el nuestro mundo de trasgos. Pero a la fin y a la postre, todo tiene el so precio. ¿O non? ¿Prestóvos? Bueno, pues el que vais a hacer vosotros va a prestar lo mesmo o mucho más. De xuro que mucho más. Asina que ya tenéis traballo para hacer un cuentín en 5 costures y luego escribilo, decoralo, ilustralo, hacer ventanines y todos los obras de arte que se llegáis a hacer. ¿Vale? Y otro día aprendemos más cosas. Pasáislo muy bien y tranquilos, que ya un día menos y que cuando vos deis cuenta estáis corriendo perende, ¿vale? Venga, hasta luego.